hizo la voluntad de su padre. Y ellos le dijeron, el primero, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, los que los judíos consideraban que era la lacra, el scam, lo peor de lo peor. ¿Quiénes? Pues las prostitutas hasta el día de hoy tienen mala fama, ¿verdad? Y los publicanos eran los vendidos. ¿Saben quiénes eran los publicanos? La palabra publicano viene de público. ¿Pero por qué? Porque eran los servidores públicos que le hacían el trabajo sucio a los romanos. Es decir, los judíos estaban sujetos al imperio romano y tenían que pagarles impuestos a los romanos. Y los publicanos eran judíos que trabajaban para los romanos y extorsionaban al pueblo para sacarle los impuestos y dárselos a los romanos, sus enemigos. Los consideraban los traidores, los vendepatria, lo peor de lo peor. Y decían, los publicanos son peores que las prostitutas y todos ellos están perdidos y se van a la perdición, al infierno. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Esos van a llegar al reino de los cielos antes que ustedes. Porque eso hicieron como el hijo, no voy. Y sin embargo fueron. Y en la salvación no es del que corre, sino es del que Dios tiene misericordia. Y hermanos, en el reino de los cielos es igual. El peor de los pecadores se puede salvar cuando el que se cree el más santo se puede perder. Porque aquí no es por las obras, es por la fe en Cristo. Y esa fe me lleva a arrepentirme. Y el Señor perdona a todo aquel que se arrepiente y no le cuenta su pecado como si jamás lo hubiera cometido. Alabado sea su nombre. Ahora viene la historia. Esa fue nomás calentando motores. Ya Jesús se las dijo. Ustedes van a ir al infierno con los publicanos y las rameras. Pero ellos son los que les van a ganar a ustedes el puesto de ustedes en el cielo. Pero ahora viene la historia. Les dijo otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, versículo 33, que plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando él cuenta esta parábola, todos los judíos sabían y conocían la historia. No era una historia nueva, no era un invento de Jesús. Era una historia que estaba en la Biblia. No me pierdan Mateo 21, pero vayan por un momentito donde los manda la referencia al libro de Isaías, al capítulo 5. Y vean, Isaías capítulo 5 ya tiene la misma historia, dice así. Es el cantar o la parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y había plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, había hecho también en ella un lagar. Ahí está la misma historia. Y esperaba que le diese uvas, el viñedo. Y le dio uvas, ¿qué? Silvestres. Y dice el versículo 7. Ciertamente
la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, los judíos, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Lo que Dios esperaba de la nación judía, le salió todo lo contrario. Vides escogidas, el pueblo escogido, pero le dieron uvas silvestres. Esperaba juicio y vileza fue lo que recogió. Vamos ahora a la parábola de Jesús. Y dice así: edificó una torre, acabó en ella un lagar. El lagar es para pisar las uvas, para sacar el jugo de uva. Todo estaba preparado, la había despedregado, había escogido las vides mejores de la mejor cepa para que le diera buenas uvas, una buena cosecha. Pero a la hora de la hora, miren lo que pasó. Se fue lejos y cuando se acercó el tiempo de recoger los frutos, versículo 34, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen los frutos. Él era el dueño de la viña y la había arrendado, y la costumbre de aquella época era que se arrendaba, tú la trabajas, mitad para ti. Yo que soy el dueño de la tierra, pues agarro la otra mitad, mitad y mitad. Mandó a sus siervos a recoger la mitad de la siembra, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió luego de nuevo más siervos, más que los primeros. Versículo 36. E hicieron con ellos de la misma manera. 37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Y ellos le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43 de Mateo 21. Aquí está el punchline de toda la historia. Aquí está el punto principal. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué le dijo Jesús a los dirigentes judíos? El reino de los cielos será quitado de vosotros. Porque los siervos que le había mandado eran los profetas, y a unos afrentaron, a otros apedrearon, a otros mataron. Y les mandó más siervos que los primeros, más profetas. Hicieron con ellos lo mismo. Y finalmente dijo: les voy a enviar a mi hijo. ¿Y qué hicieron con el hijo? También lo mataron. Entonces, los que mataron al Hijo de Dios, el enviado del Señor, ¿todavía son el pueblo escogido? I don't think so. It doesn't work like that. No funciona de esa manera. ¿Cómo vamos a decir que los judíos
siguen siendo hoy en día el pueblo de Dios cuando Jesús les dijo: el reino de los cielos va a ser quitado de ustedes y va a ser dado a otra gente. Versículo 44. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, versículo 45, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quién. De ellos, ahí está clarito. De ellos, el reino de los cielos es quitado de los judíos y es dado a otro pueblo. ¿A quiénes? A los gentiles, a los que aceptan a Cristo, a nosotros que aunque no traemos los genes de Abraham, somos hijos de él. Somos hijos de él, porque ahí lo dice Gálatas capítulo 3. Los descendientes de Abraham no son según la carne, sino los de la promesa. Y todos los que creen en Cristo son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Ahora, con esto que hemos visto, y le he dedicado bastante tiempo, creo que está muy claro en nuestra mente de que los 144,000 que son sellados de las tribus de Israel no son de los judíos según la carne, sino del verdadero Israel de Dios. ¿Saben cómo termina Gálatas 6? Vayan. Estábamos leyendo en Gálatas 3, leímos Gálatas 4, donde dice que la Jerusalén, la que está allá en Israel, esa es Agar. Esa es Agar. Son hijos de la esclava, están en esclavitud. Los judíos hasta el día de hoy están en esclavitud. ¿Por qué? Porque no aceptaron el único que los podía libertar, que era Cristo. Y al rechazar a Cristo siguen en la esclavitud del pecado. Solamente el que tiene al Hijo, Jesús les dijo, el que tiene al Hijo es verdaderamente libre. Porque el Hijo es el único que nos liberta del pecado. No hay otro camino de salvación. Entonces, si tú no tienes a Cristo, no tienes salvación. No importa el pedigrí que traigas. No importa los genes que te salgan en el examen de ADN. Puedes traer genes directamente de Abraham y estar perdido completamente, porque la salvación no es por la carne, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y entonces los 144,000 tienen que ser judíos verdaderos, espirituales, por la fe, creyendo en Cristo, y no judíos según la carne. ¿Está claro el punto? Entonces, cuando hablamos de que los 144,000 son sellados de las 12 tribus de Israel, les decía, miren cómo termina Gálatas. ¿A quién le llama el libro de Gálatas Israel? ¿Y a quién le llaman las tribus de Israel? Gálatas capítulo 6 dice así, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros, los gálatas, que no eran ni judíos, sino que eran gentiles, os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Los hicimos judíos, los hicimos judíos. Pero lejos, versículo 14, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, versículo 15, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios.
¿Quién es el Israel de Dios, mi hermano? Los que andan según esta regla, que en Cristo Jesús es una nueva creación, es un nuevo pueblo. Y ese pueblo es el pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús. No hay otro pueblo escogido. No hay, los judíos, ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. Porque si somos de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Ese es el Israel de Dios. Esas son las tribus. Mire cómo escribió el apóstol Pedro. Dice, escribiendo el apóstol Pedro en su epístola de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto. Los expatriados de la dispersión. Los judíos decían que ellos eran los expatriados, los que habían sido echados por los romanos y dispersos. Pero Pedro les escribe a los cristianos y dice, elegidos, versículo 2, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Alabado sea su nombre. La esperanza que nosotros tenemos es a través de Cristo Jesús. Y los expatriados, las 12 tribus de Israel, somos nosotros. Dios no tiene otro Israel, sino el Israel de la fe. Los que son circuncidados, no de la carne, sino del corazón. ¿Saben ustedes que en lugar de la circuncisión, Dios puso otra señal que muestra que somos del pueblo escogido de Dios? ¿Cuál es la señal en lugar de la circuncisión que colocó Dios? ¿Cuál es? Sí, díganlo, ese es. La nueva señal del nuevo pacto en la sangre de Cristo no es la circuncisión física que se hace en el 8º día de nacer el niño, que es una operación quirúrgica. Eso ya no tiene significado espiritualmente. Muchos practican la circuncisión por higiene, por salud, pero eso no tiene significado teológico ni significado espiritual. La circuncisión no vale de nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que cuenta. Y esa es la nueva creación en Cristo. Entonces los 144,000 tienen que ser sellados del verdadero pueblo de Dios y no de los judíos, que ya no son pueblo de Dios. Porque Cristo les dijo, el reino de los cielos es quitado de vosotros y es dado a otro pueblo. Si quieren leer sobre lo que tomó el lugar de la circuncisión, lo pueden leer en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Dice el versículo 11 y 12. En Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? No de Abraham, sino de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que la circuncisión de Cristo es el
bautismo. Esta es la señal del pacto en la sangre de Cristo. Y los que estamos circuncidados en Cristo, hemos sido bautizados en su nombre. El bautismo verdadero es la circuncisión. Porque si tú te bautizas pero no cortaste con el pecado, ¿no te sirvió la circuncisión? ¿Entendieron lo que dije? Lo repito. Si tú te bautizaste pero no cortaste con el pecado, de nada te sirvió la circuncisión de Cristo, que es el bautismo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea su nombre. Estar bajo la ley es estar esclavo del pecado. El pecado te domina. No puedes dejar de pecar porque estás esclavo. El esclavo no tiene libertad. Está esclavo al pecado. Eso lo sigue explicando. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahora, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Vamos a seguir transgrediendo la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La gente dice, no, ya no estoy bajo la ley. No tengo que guardar los mandamientos de Dios. Estoy bajo la gracia. Aleluya. Estar bajo la gracia significa estar perdonados por la sangre de Cristo. Y vamos a seguir pecando ahora que Él nos perdonó por la sangre de Cristo. En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que no hay tal cosa como, oh, yo soy libre y puedo hacer lo que quiero. No. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la obediencia. ¿El uno o el otro? Yo prefiero ser siervo de Dios y no siervo del diablo, de Satanás. Él nunca suelta a sus cautivos. Él los tiene bien agarrados con los vicios, con las drogas, con la pornografía, con la suciedad, con el adulterio, con las malas palabras, con lengua sucia. Esclavitud completa. Y trata de romper uno de esos hábitos. Bien difícil. Y dice, ahora sí, ya lo logré. Y al rato, pum, va y cae otra vez. Pero si Cristo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que nos puede dar libertad del pecado es Cristo Jesús. Por eso yo le sirvo a Cristo. Y por eso los siervos de Dios van a ser marcados con el sello de Dios. La pregunta es, ¿qué es el sello de Dios? Ahora viene la cosa. Y ahora sí, vamos a ir rapidito, porque el tiempo voló. Me dediqué mucho tiempo a explicar, pero era importante que entendamos, porque el mundo está totalmente confundido en esto de quiénes son los judíos y quiénes son los 144,000. Dice que son judíos de allá de Israel. ¿Qué no saben ustedes que la nación de Israel está en esclavitud? Porque si no tienen a Cristo, Jesús se los dijo, vosotros sois esclavos de vuestro padre, el diablo. Él le dijo a los judíos, vosotros sois
esclavos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Y ellos dijeron, no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y él les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Y Abraham no andaba buscando matarme, en cambio ustedes me andan buscando matarme. Ustedes hacen las obras de vuestro padre el diablo. Así que el judío está en esclavitud del pecado y mientras que no tenga a Cristo, no tiene libertad. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Tuvieron todo, tuvieron el conocimiento de Dios. La Biblia nos vino a través de ellos, el Antiguo Testamento, la promulgación de la ley, las promesas, todo, el culto, todo nos vino a través de ellos. Y sin embargo, rechazaron el tesoro más grande, a Cristo, y siguen en esclavitud, mientras que si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Alabado sea su nombre. Ahora sí, vamos. ¿Qué es el sello de Dios? Porque dice que el ángel que viene del este, de donde sale el sol, trae el sello de Dios. Y dice a los 4 ángeles que retienen los vientos, para que no destruyan la tierra, ni el mar, ni los árboles, retened los vientos hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Alguno puede preguntar, bueno, ¿y por qué dice 12,000 de cada tribu? Mis hermanos, si alguno tiene interés en estudiar este tema, es sumamente profundo y hermoso, extraordinario. Escuchen bien. Dios no toma el tiempo de repetir uno por uno las 12 tribus, diciendo de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, si él no tiene un propósito para todo esto. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis dice que son 12,000 sellados de cada tribu? No lo vamos a estudiar esta noche porque ya no tenemos el tiempo hoy, pero simplemente les digo lo siguiente. Las tribus representan los distintos tipos de personas que viven en este mundo. Las 12 tribus son como un microcosmos del universo. Representan todos los caminos de esta vida, todos los temperamentos, todos los caracteres. Y Dios va a demostrar que por el poder del Espíritu Santo, Él puede colocar su sello sobre no importa quién sea. Cuando usted estudia la historia de esos 12 hijos de Jacob, se queda espantado. ¿Quién era el mayor de los 12? Rubén. ¿Sabe lo que le dijo Jacob antes de morirse a Rubén? Génesis capítulo 49. Se van a sorprender y ahora van a entender lo que son los sellados de las 12 tribus. Dice, llamó Jacob a sus 12 hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Dice Reina Valera Antigua. Aquí dice en los días venideros, pero ahí lo dice. Llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Cuáles son los días postreros? Los días finales. Esta profecía tiene que ver con los postreros días. Y yo tengo una serie completa que se llama Sellados por la Eternidad. Una serie preciosa. ¿Saben cuántos sermones? Ustedes creen que hoy prediqué largo porque esta mañana prediqué 2 horas y media y esta tarde ya llevo otras 2 horas y media.
Pero esa serie tiene 36 sermones de 2 horas y media cada uno, sellados por la eternidad. Y ahí estudiamos el carácter de cada uno de los 12 hijos de Jacob. El carácter de ellos. Sus características peculiares de cada uno. Solo les voy a dar una probadita. ¿Ok? Esta es una profecía para los postreros días. Jacob, por inspiración del Espíritu Santo, dice, les voy a decir lo que va a pasar en los días postreros, en nuestros días. Los que van a ser sellados por las tribus. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, versículo 3. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Eso es lo que era Rubén, el primero, el que traía todas esas características de ser el principal. Sin embargo, versículo 4, impetuoso como las aguas. En la Reina Valera dice corriente. El agua corre hacia abajo, no hacia arriba. Nunca vi subir un río cuesta arriba. Siempre va hacia abajo. Impetuoso como las aguas que se precipita. No serás el principal, Rubén. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, te envileciste subiendo a mi estrado. El carácter de Rubén es un carácter voluble. No tiene columna vertebral. Es genuflexo. No tiene moral. ¿Y cuántas personas hay en el mundo que son iguales que Rubén? En un momento, por un momento de placer, arruinan su vida, arruinan su familia, traen vergüenza a su familia por un momento de placer. Se dejan arrastrar. El agua es acomodadiza. Se acomoda al lugar donde la pones. Lo pones en un recipiente redondo y toma la forma redonda. Lo pones en una cubeta cuadrada y es cuadrada. Lo pones al frío, se hace hielo. Lo pones al calor, se derrite. Lo pones al más calor, se hace vapor. Es cambiante según las circunstancias que los rodean, porque no se rige este carácter por principios morales. Estas son las personas débiles de carácter y son impetuosas. Actúan sin pensar. Se dejan guiar por sus emociones y no por sus decisiones del lóbulo frontal. Estudiar el carácter de Rubén, y no solamente lo que aquí describe, hay que estudiar la vida de Rubén y hay que ver todo lo que él hizo. ¿Se imagina que se subió al lecho de su padre y durmió con la esposa de su padre? Eso se llama incesto. Incesto. Y usted cree, ¡ay, qué cosa tan horrible! Ustedes saben cuántos hogares han sido arruinados por este terrible pecado que destruye las mismas fibras del amor en un hogar. ¿Cuántos hogares esconden este terrible pecado hoy en día? Y seres humanos que deambulan por el mundo cargando esa terrible estigma de haber sido en muchos casos violados por alguien cercano en su propia casa. No voy a hablar más porque no les dije que voy a hablar de los 12. Les dije que les voy a dar una probadita nomás. Pero ¿saben por qué menciono a Rubén?
Después sigue Simeón y Leví. Y el carácter de ellos es tremendo. Cada uno de estos 12 hijos de Jacob tenía graves defectos de carácter. No había ninguno que era perfecto, ni el mismo José era perfecto, porque tristemente el favoritismo de su padre lo dañó. Y aunque José desarrolló eventualmente una fe tan grande en Dios, que se lo pone como ejemplo, y ese sí se regía por principios y no por sentimientos, aún así tuvo su lección que aprender. Todos los hijos de Jacob crecieron en un ambiente, podríamos decir, lo peor de lo peor. Una familia disfuncional por completo. Y de ahí sacó Dios a su pueblo escogido. Esa es la maravilla del poder, de la misericordia, del amor y de la transformación que hace Dios en los caracteres de los seres humanos. Es algo increíble que Dios sacó su pueblo escogido de la basura, de un hogar que no era hogar, sino una continua riña, porque entre las 4 mujeres, miren, si cuesta llevarse con una mujer, ahora con 4. ¿Ustedes saben lo que era sentarse a la mesa en el hogar de Jacob? Y echándose miraditas, la hermana, una a la otra, porque eran hermanas, pero eran rivales. Y una le da la sierva a la otra, y la otra no se queda atrás y le da la sierva de ella a la otra. Y ahora en lugar de ser 2, son 4 mujeres. Elena de White dice que la poligamia seca el alma de afecto. Desaparece el amor en el hogar donde hay una relación polígama. Y no tiene que ser que estén casados para hacer poligamia. Cuando el diablo se encarga de traer la maldición a tu hogar con un adulterio, con una infidelidad, son heridas que cuestan mucho, mucho sanar. Pueden arruinar el resto de los días de una familia. Es terrible. Por eso, porque Dios nos ama tanto, nos dice, no cometerás adulterio. Y nosotros creemos, ay, que los mandamientos de Dios son gravosos. Y qué pesado tener que estar guardando los mandamientos. Y son una carga. ¿Y por qué Dios nos dice no hagas esto y no hagas esto? Por amor, mi hermano, porque Él quiere protegernos de los dolores, de las heridas, de las maldiciones que vienen cuando desobedecemos la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios es pura, es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Nunca es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Porque Dios nos lo dio para nuestro bien, pero es la desobediencia a la ley lo que lo hace maldición. Puedo hablar mucho sobre esto, pero lo voy a dejar por aquí. Entonces, si ustedes quieren saber lo que significa ser sellados por tribus, tienen que descubrir a cuál tribu pertenecen ustedes. Son 12 tribus. Los psicólogos de la naturaleza humana, los psicólogos sociales, nos dicen que son 4 temperamentos básicos. Pero ningún temperamento de los 4 es solo y exclusivo y único. Siempre son combinaciones de esos temperamentos. La Biblia nos dice que son 12. 12. Las 12 tribus de Israel. Y cada una tiene una característica distinta.
la Biblia nos describe la trama de cada uno de esos muchachos, de esos hijos de Jacob, y la historia de las tribus, porque las características se pasan de padres a hijos. Y por eso las tribus descendientes de esos muchachos llevan las mismas características que sus padres. Lo voy a resumir en una frase, hermanos. Lo voy a resumir. Dios tomó lo peor de lo peor. Porque si Él hubiera escogido una familia ejemplar, nacidas en cunas de reyes, en cunas de seda, y de esos hubiera escogido el pueblo escogido, diríamos, bueno, pues Dios supo qué escoger. Pero Dios escogió lo peor de lo peor. Y de eso Él sacó las tribus de Israel. ¿Saben ustedes que la nueva Jerusalén, la de arriba, ¿se acuerdan que leímos que está la Jerusalén de abajo, que está en esclavitud todavía? Los judíos que están allá en Israel, esos están esclavos porque no tienen a Cristo. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, esa es libre, porque Cristo la libertó. Y esa Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén, que es también la esposa del Cordero, tiene 12 puertas. Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 9. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántas puertas tiene la Nueva Jerusalén? 12. 3 al oriente, 3 al occidente, 3 al norte y 3 al sur. Eso están los versículos que siguen. Al oriente, versículo 13, 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas, 12 puertas. Pero cada puerta tiene el nombre de una de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Por cuál puerta vas a entrar tú? Fíjense la pregunta. Si tiene 12 puertas, ¿nomás una se va a abrir? Cuando entremos a la ciudad de Dios, ¿vamos a entrar todos por la misma puerta? Isaías 26. Isaías 26. Dice el versículo 1 y 2. He aquí, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Abrid las ¿qué? Las puertas. ¿Y quiénes van a entrar por esas puertas de la Nueva Jerusalén? La gente justa, guardadora de verdades. Solamente los que guarden la verdad van a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Pero hay 12 puertas y se van a abrir las 12 puertas y cada uno entrará por la puerta que le corresponde según las victorias que haya tenido.
porque son sellados los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué no dice los hijos de Jacob? ¿Por qué dice los hijos de Israel? Porque el nombre Israel quiere decir overcomer, vencedor. Israel quiere decir triunfante, vencedor. Eso es lo que significa el nombre Israel. Entonces, los que vamos a entrar por esas puertas, vamos a ser los vencedores. ¿Y qué es lo que vamos a vencer? El pecado. Pero el pecado no solamente es el que está fuera de nosotros, también el pecado es el que está en nosotros. De adentro del hombre salen los pecados, los malos pensamientos, las disputas. Todas las cosas malas salen de adentro y los traemos por dentro. Entonces, cada uno de los seres humanos traemos defectos de carácter. Cada cual se apartó por su camino. Mis defectos no son los tuyos, ni los de ella son los de ella. Cada uno de nosotros tenemos nuestros defectos, nuestro trasfondo, nuestro bulto. A ver, our emotional baggage, ¿cómo se dice eso? Nuestro equipaje emocional, es decir, según las experiencias que hemos vivido, según dónde nos criamos, según quiénes fueron nuestros padres, según las cosas que hemos pasado en nuestra vida, son las heridas que traemos. Los lugares por donde anduvimos nos dejaron marcados. Todos nosotros somos mercancía dañada, damaged goods. Pero Dios puede tomar esa mercancía dañada y transformarla para su gloria. Ese es el mensaje del Evangelio, que Dios toma al peor pecador y lo hace un santo para gloria suya. Que Dios puede tomar, no importa cuáles sean nuestros defectos de carácter, no importa cuáles sean nuestras debilidades, no importa cuáles sean nuestros problemas que hemos heredado o que hemos aprendido, no importa cuáles sean las heridas emocionales que nosotros traigamos por las cosas que nos ha tocado vivir en nuestra vida. No importa que te hayan violado de niña, no importa que te hayan dañado. Dios puede traer eso, puede coger, puede tomar lo que está dañado y transformarlo para gloria suya. Y ese es el mensaje del sello de Dios. El sello de Dios no solo nos protege de lo que viene, pero también es un sello que muestra que Dios nos reconoce como suyos, como sus hijos, y es el sello de que hemos logrado la victoria sobre nuestros defectos de carácter. El sello de Dios se pone sobre aquellos que han vencido. Dios les cambia el nombre. Se llamaban Jacob, pero ahora se llaman Israel. ¿Saben quién es Jacob? ¿Qué quiere decir Jacob? Engañador, mentiroso, usurpador. Pero Dios le cambió el nombre y le puso Israel porque dijo: has luchado y has vencido. Israel quiere decir vencedor, y solamente el que venciere entrará por las puertas de la ciudad. Tenemos que ser vencedores. Termino en esta noche por la hora, pero este sermón no se acabó. Ustedes saben que yo nunca termino un sermón, ¿verdad? Muy difícil que lo termine, porque hay tanto para aprender. La Biblia es inagotable, tiene tantas cosas. Recién le estamos entrando a lo que es el sello de Dios y cómo se logra.
Pero voy a ir a nuestro último versículo, que fue nuestro primer versículo y la lectura bíblica, Apocalipsis 14. Miren lo que dice Apocalipsis 14. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero, y de su Padre escrito en la frente. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? El nombre es lo que nosotros somos. El nombre del Cordero es el carácter del Cordero. El nombre de Dios es el carácter de Dios. Todos los 144,000 van a reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Van a ser vencedores. Y luego dice el versículo 5: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. He aquí la gran pregunta: ¿se puede realmente tener el carácter de Dios en nuestra vida? ¿Se puede estar sin mancha de pecado? Oigan la pregunta, porque los 144,000 dicen: en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Será que puede haber alguien que llegue en esta vida a limpiar de tal manera su carácter de que no tenga mancha alguna? Wow, ese es un ideal muy alto. It's a very high ideal. ¿Cómo se alcanza a tener un carácter perfecto? Ese va a ser nuestro próximo tema. ¿Cómo tener el sello de Dios en nuestra vida? ¿Cómo lograrlo? No lo podemos hacer por nosotros mismos. Estos son los que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va y no se contaminaron. ¿Cómo vivir en este mundo sin contaminación? ¿Cómo lograr ser vencedores? Ese es el gran tema del plan de redención. Solo se logra en Cristo. Nosotros no podemos. Ninguno de nosotros puede cambiar. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿Podéis vosotros dejar de hacer lo malo cuando estáis habituados a lo malo? El punto es, no se puede. Ni el negro puede dejar de ser negro. Aunque después de no sé cuántas operaciones el Michael Jackson quiso hacerse blanco. El punto es, no se puede. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos, pero tenemos un Dios poderoso. Y nuestro último versículo es Judas 24. Judas 24. Justo antes de Apocalipsis está Judas. Y dice así: y a aquel que es poderoso, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hay un Dios que es poderoso. Ese es mi Dios. Yo sirvo a un Dios todopoderoso y ese Dios nos puede guardar sin
caída y presentaros sin mancha, como los 144,000, tan sin mancha delante del trono de Dios. Él nos puede presentar sin mancha delante de su gloria con grande alegría. El plan de redención es exactamente eso. Mostrarnos a través de la palabra de Dios cómo nosotros podemos vencer todo defecto de carácter. Porque saben ustedes que los que tengan el sello de Dios, léanlo, está en el capítulo que les recomendé estudiar, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 69, y Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el capítulo El sello de Dios. ¿Saben lo que dice allí? Nadie, ninguno recibirá jamás el sello de Dios mientras sus caracteres tengan un defecto. ¿No me lo creen, verdad? Porque ustedes dicen, pero eso es imposible. Es imposible, se los voy a leer, aquí está. A ver. Doctora Ivette, venga aquí, léamelo usted. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca, es que está tan subrayado que no lo alcanzo a ver. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter y limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Nadie jamás va a recibir el sello de Dios mientras sus caracteres tengan una mancha o un defecto. Y usted dice, tomo 2, página 69. Y si no tenemos el sello de Dios, ¿qué vimos esta mañana? Nos van a caer todas las plagas, todos los juicios de Dios. Pero no nos pueden tocar si tenemos el sello de Dios. Pero el sello de Dios se recibe cuando hayamos vencido todos nuestros defectos de carácter. Aunque tú creas que esto es imposible, para el hombre es imposible, pero para Cristo nada es imposible. Él es todopoderoso. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. A Él sea la gloria, el imperio y el poder ahora y por los siglos de los siglos. El Señor nos puede dar la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no estoy poniendo la norma tan alta que nadie la va a alcanzar. Estoy solamente leyendo lo que dice la palabra de Dios. Y Dios no se equivoca. Cuando Él lo dice, porque es así. Y por la gracia de Él, vamos a lograr la victoria. No se pierdan ninguno de los temas que sigue a este, porque cada uno va a estar cada vez mejor. Vamos a escuchar el último himno en esta hora. ¿Cuántos agradecemos al pastor por este mensaje? Amén. Tal como él estaba hablando de que Dios puede tomar a cualquier pecador y por su gracia poder cambiarlo en un ser que pueda ser salvo. Este canto que voy a entonar habla exactamente de eso. Es en inglés, pero se llama Sinner Saved by Grace. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I started from,
I'm sure you would see a miracle of love that took me in its sweet embrace and made me what I am today, a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. And now I grow and breathe in freedom. With each breath of life I take, I'm loved and forgiven. I'm back with the living. Yes, I'm just a sinner saved by grace. How could I boast of anything I've ever seen or done? How could I dare to claim as mine the victories God has won? I'm here to say that God has brought me to this warm embrace. I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. And now I grow and breathe in freedom. With each breath of life I take, I'm loved and forgiven. I'm back with the living. Yes, I'm just a sinner saved by grace. Yes, I'm just a sinner saved by grace. As I stood condemned to death, He took my place. And now I grow and breathe in freedom. With each breath of life I take, I'm loved and forgiven. I'm back with the living. Yes, I'm just a sinner saved by grace. Este canto lo que decía es: soy un pecador salvado por gracia, por gracia. Y Dios puede hacer esa obra en nosotros. Vamos a ir de rodillas para pedirle que la obra que Él ha comenzado en nosotros la complete para el día de la redención. Padre Santo y Dios nuestro, aquí ante tu presencia de rodillas, estamos reconociendo que no hay nada bueno en nosotros. Desde la planta de los pies hasta la coronilla, todo es llaga podrida. Somos pecadores, nacimos de padres pecadores y vivimos en un mundo pecador.
lleno de inmundicia. ¿Cómo mantenernos sin contaminación? ¿Cómo mantenernos puros? Así como Jesús, de quien se dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Él se desarrolló como un lirio blanco, puro, en medio del fango. Este es el destino que tú tienes para cada uno de tus hijos, brillar para siempre en el reino de nuestro Padre. Este es el destino que tú has escrito de antemano para todo aquel que llegue a ser victorioso en Cristo Jesús. Nos darás un nuevo nombre. En una piedrecita blanca llevará nuestro nuevo nombre, mostrando el poder y la gracia de Cristo para transformar al más vil pecador. Gracias, Señor, por esa esperanza bendita. Y aunque al pensar en estas cosas podemos sentir que esto es imposible, tenemos las promesas de tu palabra. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Oh Señor, si al Padre de la fe, de quien salió el pueblo escogido del Antiguo Testamento, Abraham, le era imposible tener un hijo a través de Sara, y tú le diste un hijo a los 100 años de edad, y Sara 90, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Señor, esa misma promesa de sacar de lo inservible, de la mercancía dañada que es nuestra vida por el pecado, y hacerlo algo honroso para tu gloria, solo tú lo puedes hacer. Danos la fe para creer. Danos la fe para aferrarnos a tus promesas y reclamarlas por la fe, para así recibirlas de parte de tu mano. Despídenos con tu bendición. Que al iniciar esta nueva semana llevemos en nuestro corazón estas tremendas promesas, estas verdades maravillosas de tu palabra. Y que al acercarnos a esta crisis final, nos importe más cómo salvar nuestra vida eterna que cómo salvar el pellejo. Porque es mejor morir cumpliendo tus mandamientos que vivir transgrediendo tu ley. Porque es mejor perder la vida para hallarla que salvar la vida y perderla eternamente. Ayúdanos, Señor, a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes, porque tú eres el único que puedes transformar nuestro carácter, y confiamos en ti para lograrlo. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.